En un video anterior donde hablé sobre la posible caída o transformación del capitalismo, me di cuenta de algo que de alguna forma me causó gracia. Viendo comentarios no solo de este video, sino en general sobre el tema, me di cuenta de algo que todos esos comentarios dejaban en claro. Y no porque la gente estuviera en desacuerdo, es que directamente no sabían que estaban defendiendo del todo. No estaban defendiendo capitalismo, estaban defendiendo una idea confusa. Es que parece hasta de sketch de comedia, ¿no? Como está aquí, la tienda carísima, ¿no? Bolsas de miles de dólares y justo enfrente, comunismo, lo que rige nuestra nación. Mezclada con creencias, emociones y narrativas. Y spoiler, y además, hoy día no existe un país que sea 100% capitalista. Esas vacaciones tan deseadas o el aguinaldo a final de año, eso es socialismo. Además, las personas se enojan por criticar el sistema capitalista o cualquier otro, pero que les roben los impuestos y la infraestructura sea una porquería, eso no les molesta. ¿Cómo puede ser que en este punto de la historia la mayoría de las personas no sepa realmente qué es capitalismo y aún así lo defienden como si fuera parte de su identidad, como si fuera cultura, como si criticarlo fuera un ataque personal, cuando en realidad el capitalismo no es absolutamente nada de eso? Es simplemente una forma de organizar la economía. Recuerden esto, forma de organizar la economía. Y eso me hizo preguntarme algo aún más fuerte. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo un concepto tan básico se volvió algo tan malentendido? Porque seamos honestos, no hace falta ser un gran intelectual ni leer 20 libros de economía para entender qué es el capitalismo en su forma más simple. Y por eso en este video lo voy a explicar de la manera más clara posible, sin términos complicados, sin ideología, sin ese ejemplo absurdo de las vacas que se hizo viral y que más que ayudar confundió a todo el mundo. En este video explicaré de la forma más sencilla qué es realmente el capitalismo, en qué se diferencia el comunismo y el socialismo, por qué la gente los confunde tanto y por qué terminamos defendiéndolos como si fuera parte de quien somos. Y además te voy a contar algo importante, yo no defiendo ninguno de los tres, ni capitalismo, ni comunismo, ni socialismo. Hay otra forma de ver todo esto, una idea más radical, que casi nadie entiende bien, y de eso te contaré al final. El problema no es solo que no entendemos bien estos sistemas, es que construimos opiniones, debates, ideologías sobre conceptos que ni siquiera tenemos claros. Hablamos de capitalismo, comunismo, socialismo como si fueran equipos de fútbol. Yo soy capitalista, yo soy comunista. Pero esto no debería funcionar así. Estos no son identidades, por ejemplo, como tu cultura, tu país, tu idioma, tus valores, tus creencias, incluso tu personalidad. Eso sí forma parte de quién eres, para que se entienda aún más claro. Una identidad influye en cómo ves el mundo. Un sistema económico organiza cómo funciona el dinero en una sociedad. Son cosas completamente diferentes. Es como confundir el idioma que hablas con el sistema operativo de tu teléfono. Nada que ver. Uno es parte de ti, el otro es una herramienta. Son modelos económicos. Herramientas para organizar una sociedad. Y sin embargo, hemos convertido estas ideas en banderas emocionales. Vamos a simplificarlo de verdad. El capitalismo, en su forma más básica, es simplemente una manera de organizar cómo funciona la economía en una sociedad. A este punto, esto debería estar más que claro. No es una ideología de vida, no es una identidad, no es algo que se defiende, es un sistema. Cuando decimos que los medios de producción son privados, nos referimos a que las empresas, fábricas, negocios le pertenecen a personas o grupos, no al Estado. Y privado no significa que el gobierno no exista o no tenga ninguna influencia. Significa que no es el dueño directo de estas empresas. Es decir, tú puedes crear un negocio, tú puedes ser el dueño de lo que produces y tú decides qué hacer con eso. Segundo, las personas pueden poseer capital. ¿Y qué es capital? Básicamente cualquier cosa que tenga valor y pueda generar más valor. Dinero, propiedades, acciones, inversiones, negocios. En el capitalismo no solo puedes tener estas cosas, sino que puedes acumularlas y de manera infinita, lo que sucede hoy en día. Y eso es importante porque el sistema permite y en muchos casos incentiva que algunas personas acumulen más que otras, lo que genera la desigualdad enorme que conocemos. Y tercero, el mercado funciona a través de oferta y demanda. Esto es simple. Si hay muchas personas queriendo algo, ese algo sube de valor. Si nadie lo quiere, pierde valor. Aunque aquí entra la libertad y la manipulación de las empresas de crear un problema para vendernos la solución. No es una decisión central, es el resultado de millones de decisiones individuales. Cada compra, cada venta, cada elección va moldeando el mercado. Y cuarto, las decisiones económicas no las toma un ente central como el Estado, sino los individuos y las empresas. Es decir, no hay alguien decidiendo desde arriba qué se produce, cuánto se produce y para quién. En teoría, esas decisiones se distribuyen entre todos los participantes del mercado. Tú decides qué comprar, una empresa decide qué vender, otro decide invertir, y todo eso junto forma el sistema. Ahora, algo importante.
Esto es el capitalismo en su forma básica. En la práctica ningún país es 100% capitalista. Siempre hay una mezcla, siempre hay una intervención del Estado en ciertos niveles. Por ejemplo, el gobierno ya cobra impuestos, y eso ya rompe la idea de un mercado totalmente libre, porque está tomando una parte del dinero para distribuirlo o usarlo en otras cosas. También existen leyes y regulaciones, salario mínimo, normas de seguridad, reglas para empresas, control de monopolios. Si fuera capitalismo puro, no habría nada de eso. Las empresas podrían hacer literalmente lo que quisieran. Además, hay servicios públicos, educación pública, hospitales, infraestructura, seguridad, todo eso no funciona bajo lógica de mercado puro. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los países funcionan como mezclas. Un poco de capitalismo con intervención estatal, con elementos sociales. Algunos tienen más mercado libre, otros tienen más control del Estado, pero ninguno es extremo. Y esto es importante entenderlo, porque muchas discusiones que vemos hoy en día parten de una idea que ni siquiera existe en la realidad. La gente defiende el capitalismo como si fuera una cosa pura, cuando en realidad lo que vivimos son versiones híbridas, adaptadas, imperfectas, en constante cambio. Para entender esta base es lo que te permite no confundirlo con otras cosas. Porque el capitalismo no te dice cómo debes vivir, no te dice qué debes comprar, no te dice qué es éxito. Eso viene de la cultura. Y ahí es donde empieza la confusión. Es decir, en teoría, si tú tienes una idea, puedes crear un negocio. Si la gente quiere lo que ofreces, ganas dinero. Si no, desapareces. Ese es el núcleo del capitalismo. No habla de lujo, no habla de marcas, no habla de comprar cosas innecesarias. Eso es otra cosa. Aquí es donde empieza la gran confusión. Mucha gente cree que capitalismo es comprar sin parar, tener el último iPhone, vivir endeudado, asociar el valor personal con lo que posees. Pero eso no es capitalismo, eso es consumismo. El consumismo es una cultura, es una forma de comportamiento. Es cuando el sistema no solo produce bienes, sino que crea la necesidad constante de consumirlos, donde ya no compras por necesidad, sino por identidad, por ansiedad, por comparación. Y aquí es donde todo se distorsiona, porque la gente termina defendiendo un sistema cuando en realidad lo que está viviendo es una versión exagerada y deformada de ese sistema. Eso es lo más interesante. ¿Por qué alguien defendería un modelo económico como si fuera parte de su personalidad? Hay varias razones. 1. Sentido de pertenencia. Las personas necesitan sentirse parte de algo, y las ideologías se convierten en tribus. 2. Justificación de su realidad. Si te va bien el sistema, es más fácil defenderlo, porque cuestionarlo implicaría cuestionar tu propia posición. 3. Simplificación del mundo. Es más fácil decir, este sistema es bueno, porque aceptar que la realidad es compleja, contradictoria y llena de matices. 4. Influencia cultural. Desde pequeños consumimos contenido que nos vende una idea del éxito ligada al dinero, al consumo y a la competencia, y sin darnos cuenta terminamos defendiendo algo que nunca analizamos realmente. Para entender mejor el capitalismo hay que entender qué no es. Ahora vamos con el comunismo, pero explicado de forma simple sin enredos. En teoría el comunismo propone algo bastante radical, que las cosas más importantes para producir riqueza no deberían ser de individuos, sino de todos. Cuando se dice que no debería existir la propiedad privada de los medios de producción, no significa que no puedas tener cosas personales. Puedes tener casa, tu ropa, tu teléfono. Eso no es el punto. El punto son las cosas que generan riqueza. Empresas, fábricas, tierras productivas y grandes negocios. En el comunismo esas cosas no deberían pertenecer a una sola persona o empresa, sino a toda la comunidad. Segundo, todo pertenece a la comunidad. ¿Y qué significa eso realmente? Que en lugar de una empresa tenga dueño, esa empresa sería de todos. Y en teoría lo que produce esa empresa se reparte de forma más equitativa. La idea central es evitar algo que sí pasa en el capitalismo, que unos pocos acumulen mucho, mientras otros tienen muy poco. Tercero, se busca eliminar las clases sociales, es decir, que no exista una división marcada entre ricos y pobres, entre los que tienen poder económico y los que no. La idea del comunismo es que todos estén en un nivel más igualado. No que todos sean exactamente iguales en todo, pero sí que nadie tenga una ventaja extrema sobre los demás. Ahora, algo importante, esto es la teoría. La intención detrás del comunismo es crear una sociedad más justa y equitativa, pero en la práctica llevar esto a la realidad ha sido mucho más complicado, porque para organizar todo eso generalmente se necesita una infraestructura fuerte que tome decisiones. Y ahí es donde históricamente han surgido problemas, concentración de poder, falta de libertades, ineficiencias, pero más allá de eso lo importante es entender la base. El comunismo no trata de que nadie tenga nada, como muchas veces se dice.
sino de que lo más importante no esté en manos de pocos. Y entender esto es clave para no repetir ideas simplificadas que al final no explican nada. El socialismo es como un punto intermedio. Permite propiedad privada, pero el Estado tiene un rol más fuerte. Busca distribuir la riqueza, prioriza servicios públicos, salud, educación, etc. Muchos países actuales funcionan con mezclas de capitalismo y socialismo, que es lo que les digo. Y aquí es donde entra mi postura, porque no estoy defendiendo ninguno de estos sistemas. Mi postura se acerca más a algo que mucha gente ni siquiera entiende, el anarquismo. Pero no el anarquismo del caos, sino el anarquismo en su definición más pura. El anarquismo en esencia propone algo radical, una sociedad sin jerarquías impuestas, sin estructuras de poder coercitivas, sin un Estado que controle la vida de las personas. Pero eso no significa desorden, significa algo mucho más complejo. Organización voluntaria, cooperación libre, responsabilidad individual real, comunidades que se autogestionen. Es una idea donde las personas no necesitan ser obligadas para convivir, porque han alcanzado un nivel de conciencia y responsabilidad suficiente. Pero es casi imposible hoy porque requiere algo que todavía no tenemos como especie: alto nivel de conciencia colectiva, educación profunda, desapego del ego y del poder, capacidad real de cooperación. Hoy en día muchas estructuras existen precisamente porque no confiamos unos en otros. El Estado, las leyes, las jerarquías son en parte respuestas a nuestras propias limitaciones. Por eso pensar en una sociedad anarquista pura es casi utópico, no imposible pero sí muy lejano. Tal vez el verdadero problema nunca fue el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo. Tal vez el verdadero problema es cómo los humanos usamos cualquier sistema, porque cualquier modelo en manos de ambición desmedida, miedo, ignorancia, necesidad de control, termina distorsionándose, y lo vemos una y otra vez en la historia. Tal vez no se trata de encontrar el sistema perfecto, sino de entender que ningún sistema va a salvarnos si nosotros mismos no cambiamos. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir yo defiendo el capitalismo o yo odio el capitalismo, pregúntate algo más importante. ¿Realmente entendemos de qué estamos hablando o solo estamos repitiendo ideas que nunca cuestionamos?